El capitán Jake Morrison apretó la cara contra el frío metal de la ventana de la plataforma de observación y observó el pequeño punto azul que se agrandaba en la distancia. La Tierra se veía diferente a como la había visto en los registros antiguos. Los océanos, que deberían haber sido de un azul brillante, ahora parecían morados bajo los procesadores de atmósfera alienígena. Extrañas ciudades-torre se extendían desde los continentes como dedos de metal que se extendían hacia el espacio. Esta no era la Tierra que sus antepasados se vieron obligados a abandonar hacía 3000 años. El puente de la nave espacial Retribution bullía de silenciosa actividad. Mientras su tripulación se preparaba para la que sería la misión más importante de la historia de la humanidad, Jake había nacido en una nave colonial que navegaba entre estrellas. Sus padres nacieron en naves coloniales. Sus abuelos nacieron en naves coloniales. Durante 3000 años, la humanidad había vivido como vagabunda entre las estrellas, sin olvidar jamás el mundo que les había sido arrebatado. La almirante Kate Sullivan subió al puente con su habitual paso seguro. Era la comandante de la flota humana más grande jamás reunida, más de 10,000 naves ocultas en los oscuros espacios entre sistemas estelares. Su gran antepasado había sido uno de los últimos humanos en escapar de la Tierra cuando el colectivo zapiriano la invadió. La familia había mantenido registros detallados de ese terrible día en el que millones de humanos murieron y los supervivientes se dispersaron por la galaxia como semillas en un viento cósmico. Kate estudió las pantallas tácticas que mostraban la Tierra y su espacio circundante. Los zafirianos habían construido enormes estaciones de anillo alrededor del planeta, cada una repleta de armas diseñadas para mantener cualquier amenaza alejada de su nuevo hogar. Habían convertido la Tierra en el centro administrativo de su imperio galáctico, con miles de millones de ceerianos viviendo con comodidad mientras mantenían a los humanos restantes como esclavos en instalaciones mineras subterráneas. El teniente comandante Alex Chen monitoreó las lecturas de los sensores a medida que se acercaban al límite exterior del sistema solar. Los zapiranos también habían construido una red defensiva en el cinturón de asteroides, plataformas de armas automatizadas que disparaban contra cualquier nave que se acercara demasiado sin los códigos de identificación adecuados. Lo que los alienígenas desconocían era que la humanidad había pasado 3000 años aprendiendo a derrotar precisamente este tipo de sistema de defensa. Durante su largo exilio, los humanos se habían topado con docenas de especies alienígenas. Algunas habían sido amigables y habían enseñado a la humanidad nuevas tecnologías. Otras habían sido hostiles y le habían enseñado nuevas formas de lucha. Los seres cristalinos de Arcturus habían enseñado a los humanos a construir armas de energía que podían atravesar la mayoría de los escudos conocidos. Los caminantes del vacío nómadas habían compartido su tecnología de sigilo que hacía que las naves fueran casi invisibles a los sensores. Las antiguas inteligencias artificiales, llamadas los arquitectos, habían dado a la humanidad acceso a sistemas informáticos cuánticos capaces de procesar información táctica más rápido que cualquier cerebro biológico. La DRA. Elena Rodríguez estaba sentada en su laboratorio en las profundidades de la nave, revisando informes de inteligencia recopilados durante siglos. Agentes humanos se habían infiltrado en la Tierra durante generaciones, haciéndose pasar por esclavos destrozados mientras construían redes secretas y recopilaban información. Estos valientes hombres y mujeres habían vivido toda su vida fingiendo ser derrotados mientras se preparaban para este momento. Los informes presentaban una imagen clara de la sociedad ceeriana en la Tierra. Los extraterrestres se habían vuelto blandos y cómodos tras 30.000 años de vida fácil. Creían que la humanidad estaba extinta o demasiado dispersa por la galaxia como para representar una amenaza real. Sus fuerzas militares estaban diseñadas para mantener el orden entre las poblaciones esclavas, no para librar una guerra real contra un enemigo organizado. Jake recordaba las historias que su abuela le había contado sobre la antigua Tierra. Ella había descrito bosques llenos de árboles verdes, ríos que corrían claros y azules, y ciudades donde los humanos vivían en libertad bajo cielos abiertos. Esas historias se habían transmitido de generación en generación de humanos exiliados, junto con mapas detallados del planeta y planos de bases secretas construidas antes de la invasión. El secreto más importante era que no todos los humanos habían sido capturados o asesinados durante la conquista ceeriana. Algunos habían escapado a búnkeres subterráneos profundos e instalaciones ocultas que los alienígenas nunca descubrieron. Estos humanos habían sobrevivido durante 3000 años en las profundidades de su mundo natal, manteniendo la tecnología ancestral y el conocimiento ancestral vivo mientras esperaban el regreso de sus hermanos y hermanas dispersos. El almirante Sullivan recibió un mensaje codificado de una de estas comunidades subterráneas apenas horas antes de que la flota llegara al sistema exterior. El mensaje era simple, pero lleno de la esperanza que se había estado gestando durante milenios. Los humanos ocultos estaban listos.
Tenían depósitos de armas ubicados por todo el planeta. Conocían la ubicación de todas las instalaciones importantes de Zapira. Y lo más importante, se habían infiltrado en las redes informáticas alienígenas y podían desactivar sistemas clave. Cuando llegó el momento, Kate, sus oficiales superiores, se encontraban en la sala de reuniones principal. Mapas de la Tierra cubrían cada pared, mostrando ciudades zaperianas, instalaciones de defensa y la ubicación de campamentos de esclavos humanos. Los puntos rojos marcaban la posición de bases humanas ocultas, mientras que las líneas azules mostraban redes de túneles subterráneos que las conectaban. Los triángulos verdes indicaban depósitos de armas que se habían mantenido en secreto durante siglos. El plan era complejo, pero elegante en su simplicidad. La humanidad no atacaría directamente la Tierra como una horda bárbara primitiva. Habían aprendido paciencia y astucia durante su largo exilio. El ataque comenzaría con lo que parecían ser incursiones piratas aleatorias en las estaciones mineras exteriores. Esto alejaría a la flota de defensa zapirana de la Tierra, mientras los infiltrados humanos activaban células durmientes en la superficie del planeta. Jake estudió las pantallas tácticas y sintió una mezcla de emoción y miedo. Había entrenado toda su vida para esta misión, pero saber que el destino de la especie humana dependía de los próximos días era casi abrumador. Todos los humanos de la galaxia contaban con el éxito de esta flota. El fracaso significaría no solo la muerte, sino la extinción permanente de la humanidad como pueblo libre. A medida que la flota se acercaba a la Tierra, Jake pensó en todos los humanos que habían muerto en el exilio, sin volver a ver su mundo natal. Pensó en las generaciones que habían vivido y muerto en naves coloniales abarrotadas, manteniendo viva la esperanza con una determinación absoluta. Pensó en los esclavos que trabajaban en las minas de Cepiria, esperando el rescate que se les había prometido que llegaría. Algún día, el almirante Sullivan dio la orden final para comenzar la aproximación. A lo largo de la flota, 10.000 naves comenzaron a moverse hacia la Tierra. Sus tripulaciones estaban listas para reclamar el derecho de nacimiento que le habían robado a la humanidad hacía 3.000 años. El largo exilio finalmente llegaba a su fin. La comandante Lisa Hayes guió su nave furtiva Phoenix Rising a través del cinturón de asteroides que rodeaba la Tierra como un collar mortal. Los zapirianos habían construido cientos de plataformas de defensa automatizadas entre las rocas flotantes, cada una equipada con sensores y armas diseñadas para destruir cualquier nave no autorizada que se acercara demasiado. Lo que los alienígenas no sabían era que la humanidad había pasado 3.000 años aprendiendo a volverse invisible. La tecnología de sigilo que cubría su nave había sido un regalo de los caminantes del vacío, una especie alienígena nómada que la humanidad había encontrado durante los primeros años del exilio. Estos extraños seres vivían toda su vida moviéndose entre sistemas estelares, sin permanecer nunca en un mismo lugar el tiempo suficiente para ser detectados por fuerzas hostiles. Habían enseñado a los humanos a curvar la luz alrededor de sus naves y absorber las señales de energía que normalmente aparecerían en los sensores enemigos. Lisa observó atentamente sus instrumentos mientras pasaban junto a una plataforma de armas ceteriana. La enorme estructura estaba cubierta de conjuntos de sensores y lanzamisiles, pero sus escáneres atravesaron el ascenso del Fénix sin detectar nada. Su tripulación contuvo la respiración mientras se adentraban en la zona defendida, sabiendo que un solo error activaría las alarmas que harían caer sobre ellos a toda la flota zapirana. En la Tierra, muy por debajo, Ben Parker recibió una señal codificada a través de un implante oculto dentro de lo que parecía ser un chip estándar de identificación de trabajadores. El mensaje era simple, pero cargaba con el peso de 3.000 años de espera. Por fin había llegado el momento. Al otro lado del planeta, otros humanos que trabajaban en minas y fábricas zapirianas recibieron la misma señal. Hombres y mujeres que habían pasado toda su vida fingiendo ser esclavos destrozados comenzaron a activar redes que se habían mantenido en secreto durante generaciones. Ben trabajaba en las profundas minas de cobre, bajo lo que una vez fue el estado de Colorado. Los zapirianos habían desmantelado las montañas y cavado enormes agujeros en la tierra para llegar a los depósitos de metal subterráneos. Miles de humanos trabajaban en estos oscuros túneles, utilizando herramientas primitivas, mientras sus amos alienígenas vivían con lujo en las ciudades de la superficie. Lo que los zapirianos no sabían era que muchas de estas minas conectaban con sistemas de túneles mucho más antiguos, construidos por humanos antes de la invasión. El coronel Ryan Foster llevaba más de 20 años esperando en una de estas bases ocultas. Sus instalaciones estaban tan enterradas bajo las montañas rocosas que ningún escáner zaperiano las había detectado. La base contenía armas, suministros y mapas detallados de todas las instalaciones alienígenas del planeta. Ryan y su gente habían estado monitoreando las comunicaciones y movimientos zapirianos,
construyendo una imagen completa de su enemigo mientras esperaban el día en que los humanos exiliados regresaran. Las bases ocultas estaban conectadas por ferrocarriles subterráneos que utilizaban tecnología de levitación magnética. Los humanos podían moverse entre instalaciones sin siquiera salir a la superficie, donde los sensores zaperianos podrían detectarlos. Con el paso de los siglos, estas redes habían crecido hasta cubrir la mayor parte del planeta, lo que permitía a la resistencia humana oculta coordinar sus actividades. Cruzar grandes distancias. La DRA. Elena Rodríguez continuó analizando informes de inteligencia a medida que la flota humana se acercaba a la Tierra. La información presentaba una imagen clara de las debilidades ceerianas que podían explotarse. Los alienígenas habían construido toda su infraestructura bajo la premisa de que los humanos eran demasiado primitivos y estaban derrotados como para representar una amenaza real. Sus sistemas informáticos utilizaban protocolos de seguridad obsoletos. Sus fuerzas militares estaban dispersas por toda la galaxia. Y lo más importante, nunca se habían molestado en aprender sobre los avances tecnológicos que la humanidad había logrado durante su exilio. Los zapirianos cometieron un grave error al permitir que esclavos humanos trabajaran en sus sistemas tecnológicos. A lo largo de generaciones, estos humanos habían instalado en secreto programas ocultos y puertas traseras en computadoras alienígenas. Al emitirse la señal, estos programas se activaban y comenzaban a destruir sistemáticamente los sistemas de comando y control ceterianos desde dentro. El teniente comandante Alex Chen detectó las primeras señales de que su presencia había sido detectada. Sensores de largo alcance en los confines del sistema solar habían detectado anomalías gravitacionales que sugerían la presencia de grandes naves con tecnología furtiva. La flota de defensa zapiriana comenzaba a moverse, pero seguían protocolos estándar que asumían que se enfrentaban a piratas o asaltantes comunes. La almirante Kate Sullivan sonrió al observar la respuesta enemiga. Los ceirianos estaban haciendo exactamente lo que los estrategas humanos habían predicho. En lugar de mantener sus fuerzas concentradas alrededor de la Tierra, se dispersaban para investigar los múltiples contactos falsos que las naves humanas estaban creando por todo el sistema exterior. Esto dejaría al planeta más vulnerable cuando comenzara el verdadero ataque. En la superficie de la Tierra, la sublevación comenzó con pequeños sabotajes que parecían ser fallos aleatorios de los equipos. Las redes eléctricas comenzaron a experimentar misteriosos cortes. Los sistemas de transporte sufrieron fallos informáticos que dejaron varados a los funcionarios zafirianos lejos de sus oficinas. Los sistemas de climatización que mantenían la atmósfera alienígena comenzaron a volver a configuraciones que favorecían la fisiología humana por encima de la comodidad ceyana. Ben Parker guió a un equipo de mineros a través de túneles abandonados hacia un arsenal de armas que había permanecido oculto durante más de 1000 años. La antigua tecnología humana aún funcionaba a la perfección, mantenida por sistemas automatizados alimentados por energía geotérmica del núcleo del planeta. Rifles de plasma, cargas explosivas y generadores de escudos portátiles esperaban en un almacén controlado con clima para este momento. La comandante Hayes continuó su misión de reconocimiento, recopilando información detallada sobre las defensas orbitales zapirianas. Su nave, Phoenix Rising, estaba equipada con sensores cuánticos capaces de penetrar la mayoría de los tipos de blindaje y blindaje. Descubrió que las estaciones espaciales alienígenas estaban fuertemente armadas, pero habían sido diseñadas para combatir ataques convencionales. No tenían defensa contra las armas de fase que la humanidad había desarrollado con tecnología cristalina de Arcturus. El descubrimiento más devastador fue que los cefirianos habían concentrado a la mayor parte de su población en enormes torres urbanas que se alzaban sobre la superficie del planeta. Estas estructuras eran maravillas arquitectónicas, pero también increíblemente vulnerables a los ataques. Unos pocos ataques bien ubicados podían derribar torres enteras, matando potencialmente a millones de alienígenas en minutos. Mientras la flota humana se preparaba para la aproximación final a la Tierra, comenzaron a fluir señales entre naves mediante sistemas de comunicación cuántica imposibles de interceptar o decodificar para la tecnología ceeriana. Cada capitán de nave conocía su papel exacto en la batalla que se avecinaba. Cada soldado comprendía su misión. Todos los humanos en la Tierra estaban listos para luchar por su libertad. Tras 3000 años de esclavitud y exilio, el escenario estaba preparado para la batalla más importante de la historia de la humanidad. El ataque no comenzó con explosiones ni disparos láser, sino con silencio. La almirante Kate Sullivan había aprendido durante el largo exilio de la humanidad que las armas más efectivas solían ser las que el enemigo nunca veía venir. A lo largo de la flota humana, las naves se posicionaron utilizando tecnología que las hacía invisibles a los sensores zapirianos.
Los alienígenas no tenían ni idea de que 10.000 naves humanas ya se encontraban dentro de su perímetro defensivo. El capitán Jake Morrison observó desde el puente de la retribución cómo se desarrollaba la primera fase del plan. Varias naves humanas aparecieron en los confines del sistema solar e iniciaron lo que parecía una incursión pirata estándar en las estaciones mineras exteriores. Estas naves utilizaban tecnología antigua y se movían con patrones predecibles, exactamente igual que los asaltantes con los que los cepirianos habían lidiado durante siglos. La flota de defensa alienígena respondió de inmediato, enviando la mitad de sus naves para interceptar lo que creían que era solo otro grupo de criminales desesperados. En la Tierra, Ben Parker se arrastró por los túneles de mantenimiento bajo una importante central eléctrica ceeriana. Los alienígenas habían construido. Sus ciudades se alzaban sobre las ruinas de la civilización humana, pero nunca se habían molestado en mapear la extensa infraestructura subterránea que aún existía bajo sus cimientos. Ben y su equipo portaban dispositivos que parecían herramientas de reparación comunes, pero en realidad eran virus cuánticos diseñados para infectar y destruir sistemas informáticos desde dentro. El virus había sido desarrollado por científicos humanos que trabajaban con tecnología. Aprendió de los arquitectos, una antigua civilización de inteligencia artificial que la humanidad había encontrado durante su exilio. Estos programas cuánticos podían propagarse a través de cualquier red conectada, reescribiendo código fundamental y poniendo los sistemas informáticos en contra de sus propios operadores. Una vez activados, los virus serían imposibles de detener o eliminar. La DRA. Elena Rodríguez monitoreó las transmisiones de guerra psicológica que se transmitían en todas las frecuencias de comunicación zapiranas. Los mensajes mostraban imágenes de colonias humanas que se habían fortalecido durante su exilio, naves que eclipsaban a cualquier otra de la flota de Ceyón y armas capaces de partir planetas por la mitad. Pero lo más aterrador fue escuchar voces humanas hablando en perfecto idioma cefiriano, explicando con sereno detalle cómo habían estado observando y planeando este momento. Las transmisiones estaban diseñadas para sembrar miedo y confusión entre la población alienígena. Durante 3000 años, los ceerianos creyeron que la humanidad estaba extinta o tan dispersa por la galaxia que jamás podría representar una amenaza real. Ahora descubrían que los humanos no solo habían sobrevivido, sino que se habían convertido en algo mucho más peligroso que la especie expulsada de la Tierra. El coronel Ryan Foster emergió de su base montañosa oculta, liderando una fuerza de humanos que se habían entrenado en secreto durante generaciones. No eran esclavos desesperados ni refugiados destrozados, sino soldados altamente entrenados que habían estado preparando toda su vida para este día. Se desplazaban por túneles subterráneos hacia objetivos estratégicos a lo largo de los antiguos Estados Unidos, portando armas que combinaban ingeniería humana con tecnología alienígena adquirida durante el exilio. Los objetivos más importantes eran los procesadores atmosféricos que mantenían los cielos purpúreos sobre la Tierra. Los zapirianos necesitaban una mezcla específica de gases para respirar con comodidad, y estas enormes máquinas llevaban 3000 años transformando la atmósfera terrestre. Si los procesadores pudieran destruirse o reprogramarse, el planeta comenzaría a volver a la mezcla de oxígeno y nitrógeno que los humanos preferían. La comandante Lisa Hayes guió su nave furtiva Phoenix Rising hacia la principal plataforma de defensa orbital sobre lo que una vez fue Norteamérica. La enorme estructura estaba armada con suficientes armas para destruir una flota entera, pero había sido diseñada para combatir ataques convencionales con tácticas predecibles. Hayes portaba armas de fase que podían atravesar los escudos y el blindaje de la estación como si no existieran. La tecnología de fase funcionaba desplazando la energía a una frecuencia dimensional diferente, lo que le permitía ocupar el mismo espacio que la materia normal sin interactuar hasta que el operador del arma decidiera revertir el cambio de fase. Un torpedo de fase podía atravesar el casco de una nave y explotar dentro del núcleo del reactor, o un rayo de fase podía cortar el blindaje como si fuera de papel. A medida que la flota humana se acercaba a la Tierra, el teniente comandante Alex Chen detectó las primeras señales de que los líderes zapirianos comenzaban a comprender el alcance de la amenaza que enfrentaban. Se emitían transmisiones de emergencia desde la capital, solicitando el regreso inmediato de todas las unidades militares a la Tierra. Pero ya era demasiado tarde, pues la mayor parte de su flota perseguía a los invasores fantasmas en el otro extremo del sistema solar. La verdadera devastación comenzó cuando Ben Parker activó el virus cuántico en los sistemas de control de la central eléctrica. En cuestión de segundos, la infección se propagó a través de cables de fibra óptica a todas las instalaciones conectadas de la ciudad. Los sistemas de control de tráfico colapsaron, provocando la caída de vehículos voladores. Las redes de comunicación quedaron en silencio. Lo más crítico fue que los sistemas de soporte vital que mantenían las condiciones ambientales zapirianas comenzaron a apagarse uno a uno.
Ataques similares ocurrían simultáneamente en todo el planeta. Infiltradores humanos que habían pasado décadas trabajando en instalaciones alienígenas revelaron armas ocultas y comenzaron a destruir sistemáticamente infraestructuras críticas. El levantamiento no fue una violencia aleatoria, sino una campaña cuidadosamente coordinada que se centró en los puntos más vulnerables de la civilización zapiriana. Las plataformas de armas orbitales que habían protegido la Tierra durante 3000 años apuntaron repentinamente sus armas hacia la superficie del planeta y comenzaron a disparar contra las ciudades zapirianas. La comandante Hayes no solo había desactivado los sistemas de defensa, sino que los había reprogramado para que sirvieran de nuevo a la humanidad. La visión de sus propias armas siendo utilizadas contra ellos provocó pánico en la población alienígena. El capitán Morrison recibió informes de... La flota se estremeció al ver cómo la primera fase del ataque superaba con creces sus proyecciones más optimistas. Las comunicaciones ceirianas eran un caos. Sus funcionarios gubernamentales estaban atrapados en ciudades sin electricidad ni transporte. Sus fuerzas militares estaban dispersas y confundidas. Y lo más importante, los procesadores atmosféricos comenzaban a fallar y el cielo de la Tierra ya empezaba a despejarse. La almirante Sullivan transmitió un mensaje en todas las frecuencias, dirigiéndose directamente a los líderes ceerianos en su propio idioma. Sus palabras eran sencillas, pero cargaban con el peso de 3000 años de exilio y sufrimiento. La humanidad había regresado para reclamar su derecho de nacimiento, y nada les impediría recuperar el mundo que les había sido arrebatado. La batalla por la Tierra había comenzado, y los zafirianos ya estaban perdiendo. La batalla por la superficie terrestre comenzó con humanos emergiendo de lugares que los zafirianos desconocían. La teniente Amy Morrison guió a sus soldados mejorados a través de las ruinas de lo que una vez fue la ciudad de Nueva York, moviéndose como sombras entre las enormes torres alienígenas que se extendían hacia el cielo púrpura. No eran soldados humanos comunes, sino el resultado de 3000 años de optimización genética y mejoras cibernéticas. Cada uno capaz de igualar en combate a una docena de guerreros ceerianos. El equipo de Amy estaba equipado con la tecnología más avanzada que la humanidad había desarrollado durante su exilio. Su armadura podía cambiar entre diferentes patrones de camuflaje y absorber la mayoría de los disparos de armas de energía. Sus armas combinaban ingeniería humana con tecnología alienígena adquirida de docenas de especies diferentes, creando armas capaces de disparar múltiples tipos de munición según el objetivo. Y lo más importante, sus implantes tácticos estaban conectados a computadoras cuánticas a bordo de la flota humana, lo que les daba acceso a información en tiempo real sobre los movimientos y las debilidades del enemigo. Ben Parker se encontraba en la plaza central de lo que había sido Denver, dirigiéndose a miles de esclavos humanos que veían la luz del día por primera vez en sus vidas. Los zapirianos habían mantenido a estas personas en instalaciones mineras subterráneas, utilizándolas como mano de obra barata mientras vivían con lujo en las ciudades de la superficie. Ahora, las minas se habían convertido en fortalezas, y los esclavos en un ejército que conocía cada túnel y pasadizo bajo las ciudades alienígenas. El levantamiento humano fue diferente a todo lo que los zapiranos habían enfrentado. Todos los humanos del planeta se convirtieron en combatientes. Desde niños que interrumpían los sistemas de comunicación hasta trabajadores ancianos que saboteaban los equipos de soporte vital en zonas residenciales alienígenas. Los zapirianos esperaban luchar contra un ejército invasor. Pero, en cambio, se encontraron rodeados de enemigos que conocían sus ciudades mejor que ellos. El coronel Ryan Foster emergió de los búnkeres de las montañas rocosas, liderando un ejército que había estado oculto bajo tierra durante generaciones. Estos humanos habían sido cuidadosamente seleccionados y entrenados para este momento, practicando con armas y tácticas en instalaciones de entrenamiento subterráneas. Mientras el mundo sobre ellos estaba gobernado por alienígenas, se movían con la precisión de una fuerza militar que se había estado preparando para esta batalla durante siglos. La respuesta ceiriana fue caótica y desorganizada. Sus líderes se habían acomodado durante 3000 años de gobierno fácil, y sus fuerzas militares estaban diseñadas para mantener el orden entre las poblaciones esclavas, en lugar de librar una guerra real. Cuando los procesadores atmosféricos comenzaron a fallar y el aire empezó a cambiar de la mezcla púrpura que necesitaban a los cielos azules que los humanos preferían, el pánico se extendió por sus ciudades como un reguero de pólvora. El capitán Jake Morrison lideró el asalto a la principal estación de mando orbital sobre la Tierra. Su nave, Retribution, había sido diseñada específicamente para esta misión, portando armas capaces de penetrar cualquier sistema de defensa conocido y equipos de transmisión capaces de anular las comunicaciones enemigas. Mientras la nave atravesaba la flota orbital zapiriana, transmitía cánticos de batalla humanos en todas las frecuencias,
enviando un claro mensaje de que la humanidad no solo había sobrevivido a su exilio, sino que se había convertido en algo que sus antiguos opresores no podían comprender. El momento más devastador llegó cuando la comandante Lisa Hayes se infiltró en el principal centro de mando zaperiano en lo que antes se llamaba Europa. Utilizando la tecnología aprendida de los arquitectos, no solo desactivó sus sistemas de defensa, sino que los volvió contra su propia gente. Las plataformas de armas orbitales, construidas para mantener a la humanidad alejada de la Tierra, comenzaron a atacar las posiciones zapirianas en la superficie, y los sistemas de defensa automatizados de las ciudades comenzaron a disparar contra unidades militares alienígenas. La DRA. Elena Rodríguez coordinó la campaña de guerra biológica desde su laboratorio a bordo de la nave insignia de la flota. La humanidad había dedicado 3000 años al estudio de la fisiología alienígena y había desarrollado armas dirigidas que afectaban únicamente a la biología zapiriana. Estas no estaban diseñadas para matar, sino para obligar a los invasores a entrar en estados de hibernación, lo que les impedía resistir. Lo imposible, mientras los mantenía con vida para lo que vendría tras el fin de la batalla. Las armas biológicas se administraban a través de los mismos procesadores atmosféricos que los zapirianos habían usado para alterar el aire de la Tierra. A medida que las máquinas pasaban de producir atmósfera alienígena a atmósfera humana, también comenzaban a liberar organismos microscópicos que sumían en un sueño profundo a cualquier zapiriano que los respirara. En cuestión de horas, ciudades alienígenas enteras se sumían en el silencio mientras sus poblaciones caían en la inconsciencia. Ben Parker lideró un equipo de asalto al complejo gubernamental zapiriano, construido sobre las ruinas de Washington, D.C. Los líderes alienígenas se habían atrincherado en su edificio más seguro, pero no contaban con que Ben y su gente conocían túneles secretos que conectaban con el antiguo sistema de metro humano. Los zapirianos se vieron atacados desde direcciones que nunca habían considerado posibles. La almirante Kate Sullivan recibió ofertas de rendición de varios comandantes zapirianos que querían negociar los términos para compartir el planeta o retirarse a reservas específicas. Su respuesta se transmitió por toda la galaxia para que todas las especies alienígenas la oyeran con claridad. Hace 3000 años, los zapirianos decidieron expulsar a la humanidad de su hogar en lugar de compartirlo. Ese tiempo de negociación había pasado, y ahora enfrentarían las consecuencias de su decisión. Las últimas fortalezas ceerianas cayeron una a una a medida que las fuerzas humanas, ocultas durante generaciones, emergían de su escondite. No eran supervivientes desesperados luchando por migajas, sino ejércitos disciplinados con tecnología superior y una determinación inquebrantable por reclamar su derecho de nacimiento. Se desplazaban por ciudades alienígenas con la confianza de quienes recuperaban lo que siempre les había pertenecido. La teniente Amy Morrison se encontraba en la plataforma de observación de la torre zapiriana más alta de la antigua Nueva York, observando cómo naves humanas llenaban el cielo sobre la Tierra. La atmósfera púrpura se estaba despejando y los cielos azules comenzaban a aparecer por primera vez en 3000 años. A lo lejos, podía ver a otros soldados humanos izando banderas en los edificios de la ciudad, marcando el regreso de la humanidad a su mundo natal. Al derrumbarse la última resistencia organizada cefiriana, el capitán Morrison envió un mensaje a todas las naves humanas dispersas por la galaxia. Las palabras eran sencillas, pero cargaban con el peso de 3 milenios de exilio y anhelo. La Tierra era libre, y era hora de que todos los hijos de la humanidad regresaran a casa, al mundo donde nació su especie. 6 meses después de la liberación de la Tierra, el planeta se transformaba de nuevo. La almirante Kate Sullivan se encontraba en el reconstruido edificio de las Naciones Unidas, observando por las ventanas cómo los equipos de construcción desmantelaban las últimas de las enormes torres ceerianas. Las estructuras alienígenas estaban siendo desmanteladas cuidadosamente. Sus materiales se reutilizaban para proyectos que restaurarían la belleza natural de la Tierra, incorporando la mejor tecnología que la humanidad había desarrollado durante su largo exilio. El trabajo lo realizaban humanos y zafirianos trabajando codo con codo. Los antiguos gobernantes de la Tierra habían despertado de su hibernación forzada para encontrar su mundo completamente cambiado. Algunos esperaban ser ejecutados por sus crímenes contra la humanidad. Pero descubrieron que sus conquistadores tenían otros planes. Cada zapiriano de la Tierra debía ayudar a reconstruir lo que su especie había destruido, aprendiendo con esfuerzo exactamente lo que le habían arrebatado a la raza humana. El capitán Jake Morrison caminaba por Central Park, que había sido restaurado a algo parecido a su estado original antes de la invasión. Los cielos púrpuras habían desaparecido, reemplazados por la atmósfera azul que la Tierra había poseído durante millones de años antes de la llegada de los extraterrestres. Los niños nacidos durante el exilio de la humanidad jugaban bajo los árboles que sus antepasados habían plantado siglos atrás,
riendo y corriendo de formas que habrían sido imposibles en las estrechas naves coloniales donde sus padres habían crecido. El cambio más importante se produjo en la propia gente. Los humanos que habían vivido como esclavos en minas subterráneas ahora caminaban libremente por la superficie de su mundo natal. Familias que habían estado separadas durante generaciones se reunían con la llegada diaria de naves desde colonias humanas de toda la galaxia. Los hijos dispersos de la Tierra finalmente regresaban a casa, trayendo consigo el conocimiento y los recursos que convertirían su planeta en el centro de una nueva civilización. La DRA. Elena Rodríguez había establecido el instituto conmemorativo en lo que una vez fue el complejo capitalino ceeriano. El edificio albergaba ahora un registro completo de los 3000 años de exilio de la humanidad, con relatos detallados de cada nave colonial, cada batalla y cada humano que había muerto lejos de casa. Los prisioneros zaperianos debían trabajar en los archivos, leer estos registros y aprender exactamente qué había hecho su especie cuando condujeron a la humanidad a la oscuridad entre las estrellas. Algunos de los prisioneros alienígenas serían finalmente liberados para servir como embajadores en las colonias zafiranas de otros sistemas estelares. Llevarían el mensaje de que la humanidad ya no era la especie débil que había sido derrotada hacía 3000 años. Los humanos exiliados se habían convertido en algo mucho más peligroso de lo que sus antiguos opresores jamás imaginaron. Y cualquier especie que amenazara la Tierra en el futuro enfrentaría consecuencias nunca antes vistas en la galaxia. Ben Parker había sido elegido como el primer presidente de la Tierra tras la liberación, elegido por humanos que recordaban su valentía durante la resistencia subterránea. Su discurso inaugural se transmitió a todos los asentamientos humanos de la galaxia, recordándoles que no habían regresado a su mundo natal en busca de venganza, sino de justicia. Los zapirianos pensaron que podrían destruir a la humanidad expulsándola de la Tierra, pero en cambio la forjaron en algo más fuerte de lo que jamás imaginaron. El monumento más importante construido durante la reconstrucción fue el Monumento al Exilio, erigido en el lugar donde las últimas naves de transporte humano habían despegado de la Tierra 3000 años antes. El monumento estaba hecho de piedra negra extraída de la Luna y grabados en su superficie estaban los nombres de todos los humanos que habían muerto durante la diáspora. Bajo esos nombres había una sencilla inscripción que todo niño humano aprendería de memoria. Murieron lejos de casa para que pudiéramos regresar. La teniente Amy Morrison había aceptado el mando de la nueva Fuerza de Defensa Terrana, pero su misión no era la conquista ni la expansión. Su trabajo era proteger la Tierra y todas las colonias humanas de cualquier amenaza futura, asegurando que ninguna especie volviera a confundir la compasión humana con debilidad. La flota de defensa se construyó utilizando la tecnología más avanzada que la humanidad había adquirido durante su exilio, con naves que podían viajar más rápido y luchar con más fuerza que cualquier otra en la galaxia. El coronel Ryan Foster lideró la iniciativa para establecer contacto con los asentamientos humanos que habían perdido contacto con la flota principal durante los largos años de exilio. Algunas colonias habían estado aisladas durante tanto tiempo que habían desarrollado sus propias culturas y tecnologías, pero todas recordaban las historias de la Tierra y la promesa de que la humanidad algún día regresaría a casa. Se enviaron naves para encontrar estas colonias perdidas e invitarlas a reunirse con la familia humana en su mundo natal restaurado. El trabajo de restauración continuó mientras equipos de ingenieros humanos trabajaban para reparar el daño ambiental causado por 3000 años de ocupación alienígena. Los océanos contaminados se limpiaron con bacterias desarrolladas durante el exilio. Los bosques talados se replantaron con semillas preservadas en bóvedas ocultas. Las montañas que habían sido explotadas mediante minas a cielo abierto se reconstruyeron utilizando tecnología de conversión de materia aprendida de especies alienígenas amigables. La comandante Lisa Hayes estableció una nueva academia espacial donde los jóvenes humanos aprenderían a pilotar las naves que llevarían a su especie a las estrellas. Pero a diferencia de las desesperadas flotas de refugiados del exilio, estas nuevas expediciones serían viajes de exploración y descubrimiento, en lugar de huidas de la persecución. La humanidad había reclamado su lugar en la galaxia y nunca más sería expulsada de su hogar. Con el paso de los años, la Tierra se convirtió en un símbolo de algo que la galaxia rara vez había visto. Era un mundo donde antiguos enemigos trabajaban juntos para construir algo mejor que lo que existía antes. Los cepiranos, que habían pasado sus vidas creyendo en la superioridad de su especie, aprendieron a respetar a los humanos que una vez esclavizaron. Humanos que tenían todas las razones para buscar venganza, optaron por construir un futuro basado en la justicia y no en el odio. La historia del regreso de la humanidad a la Tierra se extendió por toda la galaxia, llevada por comerciantes y viajeros a todos los sistemas estelares habitados. Otras especies aprendieron que los humanos ya no eran refugiados a los que se les podía apuñalar ni esclavos a los que explotar. Se habían convertido en un poder que exigía respeto, no mediante la crueldad ni la opresión,
sino mediante la demostración de lo que una especie podía lograr cuando se negaba a renunciar a su esperanza. Cuando los jóvenes humanos preguntaron a sus mayores sobre el regreso a la Tierra, les dijeron una verdad que se había ganado tras 3000 años de sufrimiento y determinación. La humanidad era bondadosa porque así lo eligieron, no por debilidad. El exilio les había enseñado que la fuerza sin sabiduría conducía a la tiranía, pero la sabiduría sin fuerza conducía a la esclavitud. No serían tiranos ni esclavos porque eran humanos y la Tierra era su hogar.